Liu Menyan era el niño novio que mi padre compró para alejarme la mala suerte. Era guapo y lo había estado molestando desde que era pequeña, incluso aproveché mi estatus para hacerle lo que quisiera, hasta que un día, de repente vi densas palabras flotando en el aire. ¿Puede este vicioso personaje femenino secundario tener algo de respeto por sí mismo y dejar de molestar al protagonista masculino? ¿No puede ver lo disgustado que está cada vez que la ve? Su rostro se vuelve frío. Incluso humilló a los protagonistas masculinos y femeninos de esa manera. No es de extrañar, una vez que el protagonista masculino regresó a la capital y recuperó su identidad como príncipe heredero. No podía esperar a cortar todos los lazos con la familia Xie. No soy lo suficientemente inteligente para entender. Quería ir a preguntarle a Liu Menyan, pero inesperadamente escuché su conversación con su subordinado. Deberíamos informar a la familia Xie de su identidad antes de que Su Alteza regrese a la capital. No hay necesidad de decir más. Liu Menyan bajó la mirada, su expresión indiferente. Concédeles 10.000 cuentos de oro, y no tendré más vínculos con la familia Xie, así que me di cuenta tardíamente. Resulta que Liu Menyan es el protagonista masculino, y yo soy ese personaje secundario femenino vicioso que está resentido por el protagonista masculino y tuvo a toda su familia aniquilada. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer historias maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Todavía tengo el colgante de jade de Liu Menyan en mi mano. Era algo que había usado desde la infancia y atesoraba con cariño. No sé por qué cayó en la tierra de las flores hoy, y fue pisado un par de veces. Me dolió verlo. Después de limpiarlo cuidadosamente, fui a devolvérselo a Liu Menyan. También pensé que aprovecharía la oportunidad para reclamar algo de crédito. Pero nunca esperé escuchar esta conversación cuando llegué. ¿Quién está allí? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre de negro parado frente a Liu Menyan de repente gritó una advertencia baja y cautelosa. La espada larga en la mano se desenvainó en respuesta. Mi cuerpo se congeló. Pensé que mi escucha había sido descubierta. Justo cuando dudé y estaba a punto de salir, alguien se movió más rápido que yo. No quise hacerlo. Sang Yaoyaro salió cojeando de detrás de la colina de piedra. Cubierta de polvo y suciedad, su delicado rostro estaba llena de culpa. Solo quería venir y agradecerle al joven maestro Liu. Y joven maestro Liu, no se preocupe, definitivamente lo ayudaré a encontrar el colgante de jade, le declaró a Liu Menyan con convicción. Sus ojos brillaban tan pronto como apareció Sang Yaoyaro. Esos personajes cambiaron aún más rápido. Son la protagonista femenina alegre y el protagonista masculino sombrío. Son la pareja perfecta. Uno es un primo que vive bajo el techo de otra persona, el otro es un niño novio obligado a casarse para traer suerte. O como la familia Xie atormenta a la pareja principal, realmente merecen morir. Es solo un mero colgante de jade. Si sonríes, protagonista femenina, el protagonista masculino daría su vida por ti. Estas palabras que aparecieron de la nada no parecieron notar mi presencia. Pronto, supe la verdad sobre el colgante de jade perdido. Resultó que Sang Yaoyaro fue herido por un gato callejero en el patio. Liu Menyan protegió a Sang Yaoyaro en medio del caos. Un colgante de jade se perdió accidentalmente. Sentí una punzada de angustia en mi corazón. No pude evitar discutir con esas palabras. Aunque no me gusta Sang Yaoyaro, nunca la he insultado. Y conozco a Liu Menyan desde hace muchos años. He visto con mis propios ojos lo importante que es ese colgante de jade para él. Lo ha usado desde la infancia y nunca se lo quita. Liu Menyan también valora su vida, porque una vez dijo que todavía tiene cosas muy importantes ¿qué hacer? ¿Cómo podría fácilmente entregar su vida a otra persona? Ninguna de estas afirmaciones es correcta. No importa. Una voz fría interrumpió mi hilo de pensamiento. Miré hacia arriba con desconcierto. Desde este ángulo, pude ver a Liu Menyan mirando a Sang Yaoyaro. Pareció dejar escapar un suave suspiro. Suspiro, ¿te has curado la herida primero? Y no, todavía no. Sang Yaoyaro se sonrojó de vergüenza, pero pronto, su expresión se volvió conflictiva. Apretando los dientes, agregó, no quise escuchar a escondidas su conversación, pero señor Liu, ¿podría llevarme con usted cuando regrese a la capital? ¿Puedo pagarle? Sang Yaoyaro regresará a la capital con Liu Menyan. Me congelé por alguna razón. Mi corazón comenzó a acelerarse incontrolablemente e instintivamente miré la reacción de Liu Menyan. Seguí asegurándome de que Liu Menyan definitivamente no estaría de acuerdo. Ni siquiera quería decirme que había crecido con él desde la infancia. Sobre su regreso a la capital, ¿cómo podría aceptar traer a Sang Yaoyaro, un forastero que acababa de llegar a la residencia Xie, de regreso a la capital con él? Hasta que vi al hombre de negro tratando de ponerle una mano encima a Sang Yaoyaro, pero Liu Menyan levantó la mano para detenerlo. Se detuvo, como si soltara una risa ligera. Su voz perdió un rastro de su habitual frialdad.
De acuerdo, no pude distinguir la expresión de su rostro, pero pude escucharlo aceptar la solicitud de Sang Yaoyaro, así que una sensación de pérdida y tristeza, mezclada con un profundo dolor, aplastó lentamente mi corazón. Instintivamente huí avergonzado y luego, aturdido, pensé, resulta que todas esas palabras eran ciertas, Liu Menyan es mi novio infantil para una boda destinada a curar mi enfermedad. Yo era frágil y enfermizo de niño, al final. Mi padre escuchó el consejo de un sacerdote taoísta errante y compró a Liu Menyan de un traficante de personas. En realidad hay alguien mejor. Padre siempre hablaba con un tono amargo al mencionar esto. Pero solo tenías que poner tus ojos en ese chico que fue golpeado hasta la muerte, aferrándote a él y negándote a soltarlo, incluso corriendo para recibir un latigazo por él. Nunca te había visto llorar tanto cuando me lastimaron. Bueno, eso es porque Ailu es más guapa que tú, papá, lo dije con plena confianza. Mi padre estaba tan enojado que me fulminó con la mirada con el bigote erizado. Pero mi cariño por Liu Menyan era casi de conocimiento público. Quizás la boda para disipar la mala suerte realmente funcionó. Desde que Liu Menyan llegó a la familia Xie, mi salud ha mejorado día a día, por eso mi padre abandonó temporalmente la idea de encontrarme otro esposo. Originalmente pensé que no pasaría mucho antes de que nos casáramos naturalmente, hasta que vi esas palabras. Incluso ahora, escucho que Liu Menyan regresa a la capital, pero se niega a decirme una palabra a mí o a mi padre. Sin embargo, estaba dispuesto a llevarse a Sang Yaoyaro e irse juntos. No sé cómo regresé a mi habitación, todavía agarrando firmemente el colgante de jade en mi mano. Las palabras que habían aparecido de la nada aún no se habían desvanecido, principalmente elogiando lo bien que se llevan Sang Yaoyaro y Liu Menyan, y cuán descaradamente insistí en separar a la pareja principal. Me sentí agraviado al verlo, pero cuanto más miraba, más frío sentía. Hasta los huesos, porque dijeron que Liu Menyan en realidad me detestaba profundamente y aborrecía todo sobre la familia Xie, así que después de regresar a la capital y recuperar su estatus, cortó todos los lazos con la familia Xie. Incluso se quedó de brazos cruzados y no hizo nada cuando la familia Xie se enfrentó al exterminio, dejándome humillado y muerto. Esta es la retribución para el villano, pero no debería ser así. Liu Menyan nunca dijo que me desagradaba, él claramente. A Jing dijo: ¿Que estás de mal humor hoy? Una mano con nudillos distintivos apareció de repente en su línea de visión. La voz indiferente de Liu Menyan vino desde arriba. ¿Quieres que te acompañe a dar un paseo afuera? Perdido en mis pensamientos mientras estaba sentado en el sofá antes, ni siquiera me di cuenta cuando Liu Menyan entró, sobresaltado. Instintivamente miré hacia arriba y me encontré directamente con esos ojos profundos y oscuros. Viéndome mirándolo aturdido sin hablar, Liu Menyan frunció el ceño casi imperceptiblemente. ¿Qué pasa? Era realmente guapo, pero incluso al decir esas palabras que llevaban un tono de preocupación, los ojos y cejas hundidos de Liu Menyan permanecieron tan tranquilos como siempre. Las palabras que flotaban en el aire cambiaron de nuevo. Estoy harta de esto. ¿Por qué este personaje femenino secundario tiene que causar tantos problemas? Los protagonistas masculinos y femeninos estaban discutiendo su regreso a la capital, pero como está de mal humor, el protagonista masculino se ve obligado a venir a consolarla. ¿Qué molesto, entonces? ¿Liu Menyan realmente está enojado conmigo por molestarlos? Aparté la mirada, mi corazón dolía intensamente. No pasa nada, negué con la cabeza, forzando una leve sonrisa. Si tienes algo que atender, no hay necesidad de venir a hacerme compañía. No lo había notado antes, ahora que me lo han recordado. De repente me doy cuenta de que Liu Menyan siempre ha sido particularmente frío cuando me ve, incluso cuando está cerca. Mantiene cierta distancia. Originalmente pensé que era solo su naturaleza y que se adhería estrictamente a la etiqueta, pero claramente no hace mucho le estaba sonriendo a Sang Yaoyaro, todavía tan gentil, pensé para mí mismo, reprimiendo esa sensación incómoda. Ni siquiera noté cuánto más profundo se volvió el pliegue entre las cejas de Liu Menyan cuando salieron esas palabras. Frunció los labios justo cuando estaba a punto de hablar. Mi mirada de repente se congeló en cierto punto de la cama. Seguí la mirada, nervioso, rápidamente agarré el artículo y lo escondí detrás de mi espalda. Mi cara enrojecida de calor, era la bolsita que había bordado a medias. Originalmente estaba destinada a Liu Menyan, pero mis manos son torpes. Los patos mandarines que bordé se convirtieron en faisanes. Es realmente demasiado vergonzoso para mostrarlo. También recordé los 100 pájaros que rindieron homenaje al bordado de fénix que Sang Yaoyaro había mostrado antes. Ese día, claramente vi un destello de admiración en Liu Menyan. Ojos, por eso obstinadamente quería bordar una bolsita para dársela, pero parece aún más imposible enviarla ahora.
oculté la decepción en mis ojos y escondí el objeto más atrás de mí, fingiendo estar tranquila. Dijo, no es una pieza delicada. Solo algo que bordé por diversión. Afortunadamente, Liu Menyan solo dio una breve mirada antes de apartar la mirada, emitió un suave zumbido en respuesta, habló de nuevo, como si fuera casualmente, estaré libre pasado mañana, me congelé. Luego recordé que pasado mañana es el Festival de las Linternas. Hace un tiempo, seguí molestando a Liu Menyan para que reservara este día para pasarlo conmigo. Originalmente, había planeado entregar mi linterna y la bolsita ese día. Y después de expresar formalmente mis sentimientos a Liu Menyan, podríamos discutir la fecha de la boda. En ese momento, solo pensé que Liu Menyan era mi novio, seguramente se va a casar conmigo. Nunca consideré si Liu Menyan tenía sentimientos por mí, pero... ahora, todo es diferente. Respiré hondo. Pasado mañana, el crujido de algo rompiéndose en el suelo me interrumpió. Liu Menyan bajó la mirada y de repente habló, ¿cómo terminó mi colgante de jade contigo? Su voz no delataba emoción alguna. En el pasado, a Liu Menyan le importaba mucho este colgante de jade. De joven a menudo me enojaba con los objetos inanimados, sintiendo que a Liu Menyan le importaba más este colgante de jade, así que lo escondí en secreto. Tenía la intención de asustar a Liu Menyan, pero nunca esperé que se enojara tanto ese día. Me presionó fríamente para que revelara dónde estaba el colgante de jade. Estaba aterrorizada. Y dio la casualidad de que mi padre presenció esta escena. Mi padre se vuelve especialmente irrazonable cada vez que me involucra. Tan claramente fue mi culpa. Castigó severamente a Liu Menyan. Aún así, Liu Menyan se negó obstinadamente a disculparse conmigo primero. Incluso cuando lo golpearon hasta quedar inconsciente, todavía aferró ese colgante de jade con fuerza en su mano. Desde entonces no me había atrevido a tocar ese colgante de jade a la ligera. Al escuchar las palabras de Liu Menyan, instintivamente lo recogí y se lo entregué. Agregué, lo encontré antes en el patio y estaba planeando devolverlo. Las palabras que estaba a punto de decir se detuvieron de repente. Para mi sorpresa, noté que cuando Liu Menyan tomó el colgante de jade, los caracteres que habían estado cambiando constantemente hace unos momentos se desvanecieron instantáneamente. ¿Es solo cuando sostengo el colgante de jade que puedo verlo? Para probar esta teoría, la mano que acababa de retirar se extendió de nuevo. Inesperadamente, terminé agarrando las yemas de los dedos de Liu Menyan. Su cuerpo se puso rígido instantáneamente, la sombra en los ojos se profundizó gradualmente. No tuve tiempo de notar la reacción de Liu Menyan, solo cuando vi esas palabras reaparecer finalmente respiré aliviado. Realmente era solo sosteniendo el colgante de jade que uno podía ver estas palabras que aparecían misteriosamente, pero este es el colgante de jade de Liu Menyan. Me siento un poco preocupado. Esperaba confiar en estas palabras para entender por qué la familia Xie fue aniquilada y para ver si podía encontrar una manera de evitar el desastre, aunque tengo sentimientos por Liu Menyan. Al final, mi padre y la familia Xie son más importantes para mí, así que apreté los dientes y hablé vacilante. Liu, ¿puedo pedir este colgante de jade? Temiendo que Liu Menyan se negara sin pensarlo dos veces, antes de que pudiera hablar, agregué rápidamente, solo unos días, solo lo tomaré prestado por unos días. Liu Menyan permaneció en silencio. Su mirada simplemente cayó sobre mi mano que todavía sostenía su dedo, ligero y aireado. Conscientemente solté su mano, tan pronto como mi mano se retiró, atrapó mi muñeca a través de la tela, su agarre firme. ¿Quieres mi colgante de jade? Liu Menyan bajó la mirada hacia mí, sus ojos profundos y serenos. Mi muñeca parecía estar sostenida suavemente, pero con seguridad. Sin embargo, tenía una sutil sensación de ser de alguna manera ineludible. No me di cuenta. Solo apreté los dientes y tarareé de acuerdo. Liu Menyan se quedó en silencio nuevamente. Justo cuando yo pensé que no estaba dispuesto, algo repentinamente fue empujado en su mano. Sus dedos se detuvieron al rozarlo, luego retiró la mano con calma. Su voz era profunda y baja. ¿Entonces la sostienes bien? Me quedé asombrado. Puede que no sea una ilusión. Siempre sentí que cuando Liu Menyan decía esto, parecía tener un significado oculto. Justo cuando estaba a punto de hablar, vislumbré las palabras en el aire cambiando de nuevo. Espera, ¿cómo podría el protagonista masculino darle un colgante de jade de identidad tan importante al personaje secundario femenino vicioso? Colgante de jade de identidad. Al enterarme de la verdad, de repente sentí que el objeto en mi mano se ponía extremadamente caliente al tacto, y algo incómodo. Esta es la ficha del príncipe heredero.
hasta que aparecieron unas pocas líneas más de texto. De todos modos, el protagonista masculino regresa a la capital, por lo que este colgante de jade probablemente ya no sirva. Además, ya le dio la muestra de amor a la protagonista femenina. Como la protagonista femenina quiere el colgante, dáselo, así no tendrá que poner excusas para molestar al protagonista. Ahora es inútil. No me extraña que Liu Menyan sea tan generosa. Lo entendí y sin darme cuenta apreté los dedos. Tras contener la amargura, le sonreí. Gracias, Eilu. Pasado mañana es el Festival de los Faroles y habrá una feria por la noche. ¿Te gustaría ir a verla? Eilu. Liu Menyan me miró fijamente sin pestañear. Tras un largo rato, tarareó en voz baja en señal de acuerdo. Las palabras decían que Sang Yarou caería al agua durante el festival, y como Liu Menyan estaba enredado conmigo y no podía liberarse, no pudo salvarla a tiempo. Esto provocó que su cuerpo resultara herido y le dejara problemas de salud permanentes. Esta fue también una de las razones por las que Liu Menyan me guardó tanto rencor más tarde. Dado que ese es el caso, que los dos vayan a disfrutar juntos del Festival de los Faroles. Es difícil decirlo. Si Liu Menyan estaba contento, podría recordar ocasionalmente la amabilidad de la familia Xie después de regresar a la capital, y no se habría quedado tan indiferente más tarde. Curvé la comisura de mi boca y pensé, pero también sabía que era extremadamente difícil. Para ser honesto, originalmente resentí a Liu Menyan, lo culpé por su frialdad y falta de calidez humana. La familia Xie lo salvó, pero él pagó la amabilidad con enemistad. No fue hasta que supe que cada vez que enfermaba de niño, mi padre castigaba severamente a Liu Menyan, porque creía que era culpa de Liu Menyan por no cuidarme bien, así que en el duro invierno, el joven Liu Menyan, vestido con ropa fina, fue castigado arrodillándose en la nieve. No se me permitió volver a entrar hasta que mi fiebre bajó. Si sufría, él tenía que sufrir conmigo. Liu Menyan había sido comprado como un niño novio para traer buena fortuna. Su estatus en la casa era solo un poco mejor que el de un sirviente ordinario y podría haber regresado a la capital antes, pero mi padre lo detenía cada vez, porque a mi padre le preocupaba que si Liu Menyan se iba, volvería a mi antiguo estado enfermizo y frágil, pero nunca supe nada de esto, todos me lo ocultaron. No es de extrañar que a Liu Menyan no le agradara, no es de extrañar que Sang Yaoyao me regañara con los ojos enrojecidos, llamándome un desastre que arruinó a Liu Menyan. No es de extrañar que a Liu Menyan le agradara Sang Yaoyao. La sonrisa forzada ya no se podía mantener. No quería saber cuán perfectos y profundamente cariñosos se veían los dos mientras disfrutaban del Festival de los Faroles. Simplemente tiré el colgante de jade a un lado y me desplomé sobre la mesa, mirando fijamente el sobre en mi mano que aún no había regalado. Mi nariz de repente me dolió con un escozor agudo, extraño a mi padre. Al final, todo lo que mi padre le hizo a Liu Menyan fue por mi bien, fue por mi culpa que terminó en tal estado. Cuando papá regrese de su vía. Definitivamente estás llorando. El sobre en mi mano fue arrebatado de repente. El visitante lo examinó cuidadosamente y de repente se rió. Ya veo, estabas llorando porque este sobre es tan feo, ¿no? Xiao Weifeng. El estado de ánimo triste anterior se desvaneció en un instante. Vi al invitado no invitado que había escalado el muro. Estaba tan enojado que apreté los dientes. Xiao Weifeng ha vivido al lado de mí desde la infancia. Tenemos una buena relación. Antes, cuando me sentía un poco mejor, solo Xiao Weifeng estaba dispuesto a llevarme a trepar árboles y vadear ríos, pero por alguna razón, él y Liu Menyan nunca se llevaron bien. Xiao Weifeng siempre dijo que Liu Menyan lo estaba atacando, pero en ese entonces tenía prejuicios hacia Liu Menyan y pensé que debía ser culpa de Xiao Weifeng. Niña sin corazón, abandonando a tus amigos por un hombre. Cada vez que esto pasaba, Xiao Weifeng me pinchaba la frente y me regañaba con frustración. ¿Cómo se las arregló para envolverte alrededor de su dedo de esta manera? Si Liu Menyan alguna vez te abandona, solo mira cómo llorarás entonces. Un Liu nunca me abandonaría, repliqué enojado, pero nunca pensé que ahora se convertiría en una profecía autocumplida. ¿Cuándo regresaste? Arrebaté el sobre y volví a preguntar. A Xiao Weifeng le encantaba viajar por todas partes. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi, hace solo unos días. Se dejó caer y agarró un pastel de la mesa para masticar. Luego, de repente, sonrió como un zorro. Adivina a quién vi en la calle hoy. Lo miré y no dije nada. Xiao Weifeng entrecerró los ojos con sospecha. ¿No te importa, o ya sabes que Liu Menyan y Sang Yaoyaro fueron juntos? Zijian, interrumpí a Xiao Weifeng, hablando con la mayor seriedad. A Liu Menyan no le gustó y ciertamente no se casará. ¿Yo cómo podría no hacerlo? No se permiten preguntas.
Tomé un pastel y se lo metí en la boca a Xiao Weifeng, mi expresión irritada. Xiao Weifeng de hecho se calmó, pero no se quedó callado por mucho tiempo. Entonces, ¿de dónde salió este sobre que te hizo llorar de fealdad? ¿Lo hiciste tú mismo? Después de un momento de silencio, Xiao Weifeng suspiró profundamente. ¿Eres tú? Tu hermano Xiao no se equivocó contigo. Realmente no estás hecha para la vida de una esposa y madre obediente. ¿Por qué no vagas por el mundo conmigo y hacemos de los 4 mares nuestro hogar? Lo miré de reojo. ¿Has hablado de esto con mi padre? Xiao Weifeng se quedó en silencio, luego, torpemente dirigió la conversación de nuevo al sobre. Olvídalo, ya que alguien confundió una perla con un ojo de pez, entonces yo, tu hermano Xiao, seré quien reconozca su valor. Ten la seguridad de que no defraudaré las intenciones de la hermana Yu. Xiao Weifeng siempre ha sido poco confiable, sin filtro en su es decir, realmente no tengo corazón para explicarle nada más, ni siquiera sé cómo explicar esas palabras que aparecieron de la nada. Simplemente le arrojé el sobre. Si lo quieres, puedes tenerlo. A Lu Mengyan no le importó, pero no podía dejar que todo mi arduo trabajo se desperdiciara. Apenas había salido de mi boca, sentí vagamente una mirada pesada fija en mí. Esa mirada era agresiva y peligrosa, se sentía inquietante a nivel instintivo. Fruncí el ceño y miré, repentinamente aturdido. A Lu Mengyan estaba de pie en la puerta del patio. Aunque no me había dado cuenta de cuando llegó, sus ojos oscuros estaban fijos en mí, pero pronto, su mirada pareció barrer involuntariamente el sobre en la mano de Xiao Weifeng. Después de una pausa de unos segundos, cayó sobre el colgante de jade que Xiao Weifeng había tirado accidentalmente al suelo. Sus ojos se llenaron de emociones cada vez más intensas, como una lluvia de montaña a punto de caer. Había una extrañeza indescriptible en esta escena. Al final, fue Xiao Weifeng quien rompió el silencio sepulcral. Con una ligera burla, ya de vuelta, sus delgados dedos engancharon deliberadamente la cuerda de la bolsita y la sacudieron juguetonamente. Xiao Weifeng se paró frente a mí, sonriéndole a Lu Mengyan con dagas ocultas en su expresión. Verdaderamente digno del gran talento Lu Mengyan, ganando el rey de la linterna tan rápidamente para tu amada. Solo entonces noté que Lu Mengyan sostenía una linterna en su mano. Maestro Lu, Sang Yao Yao se apresuró por detrás, sosteniendo el dobladillo de su falda. Notó que mi mirada había caído en esa linterna, su expresión cambió y protegió con cautela la linterna frente a ella, como si le preocupara que pudiera arrebatársela con una palabra. Lo encontré algo divertido, pero de repente recordé un viejo incidente. El rey de la linterna del Festival de la Linterna solo puede ser reclamado después de resolver todos los acertijos a lo largo de toda la calle. En años anteriores, observé con envidia, pero realmente carecía de la habilidad para resolverlos. Acertijos, así que quería comprarlo con dinero. Al final, casi fui ahuyentado por el vendedor furioso. ¿Por qué no puedo comprarlo con dinero?, murmuré, bastante poco convencido. ¿No lo puso para atraer clientes? Si lo compro antes, puede irse a casa antes. ¿Cómo puede esta persona ser tan inflexible? Al final, había un toque de ira en mi tono. Lu Mengyan, a quien había arrastrado conmigo, escuchó en silencio a mi lado. Después de un largo rato, de repente habló. ¿Crees que todo se puede comprar con dinero? Bajo el árbol iluminado por la linterna, las sombras de las hojas bailaban débilmente. No pude distinguir la expresión en el rostro de Lu Mengyan. Cuando lo miré confundido, escuché a Lu Mengyan soltar una breve y leve risa. Dijo: iré a buscar la linterna para ti, pero ¿no acabas de adivinar un solo acertijo de la linterna correctamente? Las palabras que quería decir todavía estaban atrapadas en mi garganta. De repente abrí los ojos, mirando fijamente cómo Lu Mengyan resolvía sin esfuerzo un acertijo de la linterna tras otro. Al final, reclamó con éxito la linterna premiada. El joven sorprendentemente guapo caminó hacia mí sin prisa, sosteniendo la linterna en su mano. En medio de las miradas envidiosas de la multitud, me entregó la linterna. Sus ojos bajos se asemejaban a las montañas brumosas después de una suave lluvia. El viento se está levantando, regresemos temprano, y así, instantáneamente me llevé de alegría, incluso olvidé todas las preguntas que había querido hacer antes. Mi corazón estaba completamente inmerso en la alegría de Lu Mengyan ganando el rey de la linterna para mí. Había pensado que era una muestra de su afecto por mí, pero ahora, pensándolo bien, Lu Mengyan probablemente no quería elegir la linterna para mí.
por lo que ocultó deliberadamente sus habilidades antes. Más tarde estaba dispuesto a resolver los acertijos de la linterna, fue solo porque tenía miedo de que me enojara y me desquitara con personas inocentes, tal como decían esas palabras que aparecían inexplicablemente. En el corazón de Lu Mengyan, siempre he sido voluntarioso y dominante, aferrándome descaradamente a él con un poco de riqueza, una jovencita malcriada y arrogante, no le gusto sin embargo, debido a mi situación de dependencia. Tuve que soportarlo todo con paciencia. Ante este pensamiento fruncí los labios, justo cuando estaba a punto de decir que no competiría con Zhang Yaoyao, Lu Mengyan vino directamente hacia mí sosteniendo una linterna, igual que aquella noche hace unos años. Pero ahora está frente a mí sin dejar espacio. Un aura opresiva repentinamente me invadió, pero rápidamente se disipó en el momento en que habló. Este año es el turno del maestro Chen para hacer el rey de la linterna. ¿No siempre quisiste una linterna hecha por él antes? Lu Mengyan hizo una pausa y dijo en voz baja, ¿todavía te gusta ahora? La linterna es excepcionalmente fina, me enamoré de ella a primera vista. La pálida mano que sostenía la linterna mostró venas abultadas en su espalda, como si se esforzara por soportar algo. Claramente, fue un gesto extremadamente reticente. Lo más probable es que me la dieran solo para evitar que me arriesgara a ponerle las cosas difíciles a Zhang Yaoyao. Fruncí los labios pensando. Español, yo tampoco lo quería, por supuesto que me gusta, pero considerando el estado de Lu Mengyan, forcé una sonrisa y lo acepté. Después de admirarlo por unos momentos, caminé hacia Zhang Yaoyao. ¿Para qué estás aquí, para presumir? El tono de Zhang Yaoyao era rígido con un toque de hostilidad en sus ojos. Nunca he entendido realmente de dónde viene la hostilidad de Zhang Yaoyao hacia mí. Mi madre y la madre de Zhang Yaoyao han sido amigas cercanas desde la infancia, así que al enterarse de que Zhang Yaoyao había perdido a ambos padres y estaba sufriendo el duro trato de su tío y tía, mi padre encontró una manera de traerla de regreso de Jiangnan. Mi padre originalmente tenía la intención de encontrarme un compañero de juegos, pero Zhang Yaoyao rara vez me mostraba una cara amigable cuando otros no estaban cerca. Pensando en lo bien que mi tía y mi tío me habían tratado cuando estaban vivos, decidí no tomármelo en serio. Español, pero después de ser recibido con frialdad demasiadas veces, comencé a sentirme disgustado yo mismo. Aquellos debajo de mí siempre cambiaban rápidamente con el viento. Al ver que me disgustaba Zhang Yaoyao, naturalmente se volvieron duros con ella. Una vez vi a un grupo de personas burlándose de Zhang Yaoyao. Solía regañar a los sirvientes, pero inesperadamente Zhang Yaoyao me miró ferozmente y dijo fríamente, fingiendo amabilidad, antes de irme. Parecía como si le hubiera ordenado a alguien que la intimidara. Estaba medio muerto de ira. Sin embargo, vi a Zhang Yaoyao todavía usando ropa fina en el duro invierno. No pude obligarme a ordenar que le hicieran ropa nueva, así que al final, enojado, le dije a la sirvienta que le diera mi ropa vieja que ya no usaba. Poco esperaba que ésta se convirtiera en una de las acusaciones en mi contra por humillar a Zhang Yaoyao, pero ¿quién la hizo la protagonista femenina? Respiré hondo y le entregué la linterna a Zhang Yaoyao. Después de tomar algunas miradas renuentes, añadí, aunque me gusta, sé que no debo tomar lo que pertenece a otro. Esta linterna era originalmente tuya, así que te la devuelvo. Ya no quiero ni la linterna ni a Lu Mengyan, solo deseo que mi padre esté bien, deseo que la familia sí esté bien. En cuanto a cualquier otra cosa, no me atrevo a pensar demasiado en ello. No miré hacia atrás. Naturalmente tampoco me di cuenta de que cuando entregué la linterna, el cuerpo de Lu Mengyan se puso rígido de repente, el frío en su rostro se hizo aún más intenso. Zhang Yaoyao también se sorprendió, pero rápidamente se volvió cautelosa. ¿Qué estás planeando ahora? Esta persona siempre piensa que quiero hacerle daño, así que la última pizca de reticencia se desvaneció. Malhumorado metí la linterna en su mano, llamé a Xiao Weifeng y decidí salir a dar un paseo, pero Lu Mengyan me detuvo. Xieyu, ¿qué estás haciendo? Giré la cabeza y lo vi agacharse para recoger el colgante de jade del suelo. El colgante de jade cubierto de polvo estaba silenciosamente y meticulosamente limpiado una y otra vez por esta persona. Solo entonces me fue entregado. ¿No quieres la linterna? En los profundos ojos de Samba había una emoción reprimida, enseñada como la cuerda de un arco. Lu Mengyan me preguntó en voz baja, ¿ya no quieres el colgante de jade? Por supuesto, el colgante de jade todavía era querido. Noté la mirada de Zhang Yaoyao dirigida hacia mí. Inmediatamente negué con la cabeza y dije apresuradamente, no tomé tu colgante de jade, solo te lo tomé prestado. Y te lo devolveré una vez que termine de usarlo, una vez que encuentre una manera de evitar este desastre. No quiero tener más enredos con estos supuestos protagonistas masculinos y femeninos. Mi mano que agarraba el colgante de jade se apretó tan fuerte que mis nudillos se
Pusieron blancos, Lu Mengyan me miró fijamente, su mirada estaba vacía, pero tenía una leve sensación de agravio apenas perceptible. No noté el comportamiento inusual de Lu Mengyan, ya no dedicó toda su atención a Lu Mengyan en primer lugar. Me sentí un poco extraño, pero afortunadamente Lu Mengyan también estaba ocupado con algo. No se le vio por ningún lado en todo el día. Poco a poco fui superando esta incomodidad. Al principio Xiao Weifeng se alegró de verlo, pero no fue hasta que le mencioné que le devolvería el contrato de Lu Mengyan que dejó de sonreír y se puso más serio. ¿De verdad ya no te gusta? ¿Te he mentido alguna vez? Puse los ojos en blanco, molesto. Es difícil decirlo. Xiao Weifeng enumeró tranquilamente mis fechorías. Cuando eras joven estafaste bastante de mi plata solo para comprar libros y materiales de escritura para Lu Mengyan, y al final, incluso mentiste y dijiste que fui yo quien gastó todo el dinero en bocadillos y diversión. Su expresión se volvió acusadora mientras hablaba. Me quedé sin palabras al instante. De hecho, esto fue mi culpa. Mi padre una vez encontró una tutora para que viniera a nuestra residencia por mí, pero yo era travieso y no podía quedarme quieto. La mayor parte de lo que dijo la tutora entró por un oído y salió por el otro. Por el contrario, fue Lu Mengyan, quien fue arrastrado para acompañarme unas cuantas veces, quien pudo responder con fluidez cada vez. En ese momento, el maestro miró a Lu Mengyan con orgullo y arrepentimiento en sus ojos. No lo noté en ese momento, simplemente estaba lleno de alegría de que Lu Mengyan no solo fuera excepcionalmente guapo sino también increíblemente inteligente. Otros seguramente me envidiarían, hasta que pillé a Lu Mengyan practicando en secreto su caligrafía en la bandeja de arena. Una luz que nunca antes había visto parpadeó en sus ojos, pero se desvaneció en el momento en que me vio acercarme. La bandeja de arena fue pateada por la anciana que me seguía. Ella regañó altivamente a Lu Mengyan por ser demasiado juguetón, lo que provocó que lo buscara durante mucho tiempo. Lu Mengyan permaneció en silencio, solo bajó la cabeza, mirando sin expresión la mesa de arena que había sido pisoteada una y otra vez. Esto ya se había convertido en la norma, dijo el padre. Lu Mengyan era solo un sirviente traído para hacerme compañía. No está bien para el amo, fue a buscar un sirviente, pero en realidad, ese día Lu Mengyan estaba enfermo y lo dejé descansar. Pero también fui yo quien se enfrascó demasiado en el juego y lo olvidó. Insistí en que Lu Mengyan viniera a acompañarme. Deténgase. Al ver a la mujer a punto de levantar la mano para golpear, grité rápidamente para detenerla. Las rubias mejillas de Lu Mengyan todavía estaban sonrojadas con un enrojecimiento antinatural. Esos ojos oscuros y profundos estaban fijos en mí en silencio. Incluso si fuera castigado, su rostro permanecía entumecido y tranquilo. Me sentí culpable y algo perdido bajo su mirada. De alguna manera, una inspiración repentina me golpeó, susurrando: ¿está Lu interesado en estudiar? Sus pupilas oscuras reunieron un destello de luz, solo para desvanecerse rápidamente. Lu Mengyan no respondió, solo dijo: ¿a qué le gustaría jugar esta vez a la joven? Realmente no me gusta el comportamiento sin vida de Lu Mengyan, así que dije: Lu, si me sonríes, te dejaré ir a leer. Está bien. Es verdad, nunca he visto sonreír a Lu Mengyan, pero esa vez, lo vi permanecer en silencio por un largo rato. Luego trató de tirar de las comisuras de su boca, imitando rígidamente las sonrisas de quienes lo rodeaban. Realmente no se veía bien en absoluto, pero todavía molestaba a mi padre para que enviara a Lu Mengyan a la academia a estudiar. Todo seguía bien. Al principio, durante ese tiempo, Lu Mengyan se volvió mucho más cercano a mí, a veces incluso tomaba la iniciativa de contarme sobre sus compañeros de clase y la vida en la academia, hasta que comencé a tener fiebre alta nuevamente. En realidad fue porque estaba siendo juguetón y no escuché los consejos. Me resfrié por jugar en el agua, pero mi padre culpó de toda la culpa a Lu Mengyan, quien no estaba a mi lado porque había ido a la academia. Después de que me recuperé, Lu Mengyan volvió a ser como antes. Me siguió todo el día en silencio. Solo más tarde me enteré de que mi padre le había ordenado a Lu Mengyan que se arrodillara en él ese día. En el patio, poco a poco, quemó personalmente todos los libros de su habitación. Sabía que mi padre estaba equivocado, pero yo era el menos calificado para culparlo. No tuve más remedio que hacer que alguien comprara libros discretamente y se los enviara a Lu Mengyan. Pero mi padre pronto descubrió este asunto. Sin dinero, solo pude recurrir a engañar a Xiao Weifeng para que se quedara con su plata. También le pedí que encontrara en secreto a un viejo erudito para que respondiera a las preguntas de Lu Mengyan. Xiao Weifeng todavía tiene un montón de pagarés que firmé en ese entonces.
pero Lu Mengyan no sabía nada sobre estos asuntos. En ese entonces ni siquiera aceptaba los libros que le enviaba. No tuve más remedio que ocultárselo. De hecho, hubo señales todo el tiempo. Mis ojos se oscurecieron por un momento, pero rápidamente me animé y enfaticé: esta vez es en serio, realmente no me gusta Lu Mengyan, lo dije con absoluta certeza. Completamente inconsciente de que Xiao Huifeng pareció mirar casualmente un punto detrás de mí, la sonrisa en sus ojos se hizo aún más profunda. Xiao Huifeng no esperaba encontrarse con una situación tan interesante a su regreso, pero para ser justos, estaba del lado de Xie. Si Xie realmente ya no quería a Lu Mengyan, lo apoyaría de todo corazón. Después de todo, ella era a quien había adorado como a una hermana pequeña desde la infancia. Pero cuando la espada larga presionó contra su cuello, incluso dibujando una línea de sangre, Xiao Huifeng todavía no pudo evitar querer cortar los lazos con Xie por un tiempo. ¿No crees que es suficiente? Miró a la persona frente a él apretando los dientes, pensando para sí mismo que los guardias de la mansión realmente necesitaban ser reemplazados, ni siquiera podían detener a una sola persona. Lu Mengyan se mantuvo tan conciso como siempre: el pagaré. Al igual que esa noche cuando lo sacaron de la cama en la oscuridad de la noche, el hombre solo pronunció fríamente dos palabras: bolsita. Xiao Huifeng se congeló por un momento antes de darse cuenta de lo que estaba hablando Lu Mengyan. ¿Estás loco?, no pudo evitar maldecir. Esa cosa es de hace tantos años. Naturalmente no pensó que Lu Mengyan tuviera la intención de pagar la deuda de Xie. Era simplemente porque era un pagaré escrito por Xie, y este loco simplemente quería poseer todo lo relacionado con Xie. Lu Mengyan permaneció en silencio, solo levantó sus oscuros ojos de samba y lo miró en silencio. Un escalofrío repentinamente le subió por la espalda. Xiao Huifeng terminó maldiciendo y refunfuñando mientras iba a buscar el pagaré que Xie le había dado en ese entonces. Hay 13 en total. Dios sabe lo feliz que estaba cuando encontró el último debajo de la pata de la mesa. ¿Esos eran todos? Xiao Huifeng se los arrojó con una cara lívida. Lu Mengyan de repente frunció el ceño profundamente, parecía extremadamente insatisfecho con el trato rudo de Xiao Huifeng. Extendió cuidadosamente cada pagaré, los alisó, los dobló cuidadosamente y luego los envolvió con un pañuelo para protegerlos. Xiao Huifeng miró casualmente y no pudo evitar, pero chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Si no se equivocaba, esa esquina del pañuelo por sí sola podría cubrir estas docenas de historias de deudas. Parece que la chica no mentía. Lu Mengyan realmente encontró a su familia en la capital, y su estatus se ha vuelto ilustre. ¡Qué desperdicio, qué desperdicio! Xiao Huifeng torció la comisura de su boca, incapaz de soportar mirar más. Pero a decir verdad, esta no era la primera vez que sucedía. De alguna manera, todo lo que Xie le daba eventualmente terminaría en manos de Lu Mengyan. Todo fue gracias a la constante lucha y forcejeo de Lu Mengyan. Al principio, Lu Mengyan no podía vencerlo y siempre terminaba inmovilizado en el suelo, recibiendo una buena paliza. Más tarde, por alguna razón inexplicable, se convirtió en el quien fue golpeado. Los jóvenes tienen mucho temperamento, sienten que perder la pelea es realmente vergonzoso, es difícil mencionarlo. Cada vez que se encontraban, simplemente comenzaban a pelear. Pero más tarde Xiao Huifeng comenzó a sospechar que algo andaba mal, especialmente porque las habilidades de Lu Mengyan estaban mejorando cada vez más. Al darse cuenta de lo que había sucedido, montó en cólera: «Solo me estás usando para practicar». En ese momento Lu Mengyan estaba protegiendo cuidadosamente un palo de espino blanco que había arrebatado. Fue dado por Xie, pero fue la plata de Xiao Huifeng la que se usó. Lu Mengyan miró a Xiao Huifeng tirado en el suelo al escuchar esto, no lo negó, solo emitió un zumbido de reconocimiento. Esto hizo que Xiao Huifeng se enojara aún más, simplemente lo dijo: Xie suele ser tan generosa que quiere darle algo a cualquiera que ve, porque Lu Mengyan no robó a alguien más, sino solo a él, dijo Xiao Huifeng enojado. Si realmente quieres aprender artes marciales, puedes encontrar a cualquier guardia de la residencia Xie, no te enseñarán, dijo Lu Mengyan en un tono plano. Xiao Huifeng se sorprendió, solo entonces recordando la incómoda posición que esta persona ocupaba en la casa Xie. ¿No tienes miedo de que te descubran? Lu Mengyan permaneció en silencio. En ese momento Xiao Huifeng chasqueó la lengua y dijo: solo actúas de esta manera porque le gustas a Xie, siempre has confiado en el cariño de Xie por ti. Una pesada bolsa de monedas de plata fue colocada frente a él. Xiao Huifeng supo que Lu Mengyan una vez más estaba tratando de cortar su conexión con Xie, sonrió, y cuando miró al hombre, un indicio de desafío brilló en sus ojos.
pero ahora tú también lo has escuchado. Sieyú dijo que ya no le gustas. Podía decir que Sieyú hablaba en serio cuando dijo esas palabras. Esta chica ha sido malcriada desde que era pequeña y nunca se apega a nada por mucho tiempo. Sin embargo, le ha gustado Lu Mengyan durante tantos años. En su opinión, no vale la pena. Lu Mengyan es realmente un hombre peligroso. De lo contrario, el tío Sie no habría tomado medidas repetidamente para. Es una lástima que incluso un viejo zorro astuto como el tío Sie haya juzgado mal la situación, pensando que un cachorro de lobo, después de haberle quitado las garras y los dientes y haber sido domesticado durante años, realmente se había convertido en un perro, pero ahora, el cachorro de lobo ha vuelto a desarrollar garras y colmillos afilados. Xiao Huifeng dejó de lado su habitual comportamiento despreocupado, revelando un raro indicio de intención asesina. No sé quién eres realmente, pero ya que has tomado tu decisión, aléjate de Meiyu. Ese día en la calle, lo vio claramente. En medio de la bulliciosa multitud durante el Festival de los Faroles, Zhang Yaoyao pensó que había sido protegida por Lu Mengyan todo el tiempo, pero pocos sabían que la persona detrás de la máscara había sido reemplazada hace mucho tiempo. No fue hasta que quitaron los faroles que Lu Mengyan finalmente apareció. Sin embargo, ya no había necesidad de contarte más sobre estas cosas. Después de todo, para los forasteros, simplemente parecía que Lu Mengyan había disfrutado del Festival de los Faroles con Zhang Yaoyao y Lu Mengyan tampoco era un buen hombre e hizo oídos sordos a las advertencias y provocaciones de Xiao Huifeng. Guardó cuidadosamente el pañuelo, colocándolo cuidadosamente sobre su corazón, justo al lado de ese sobre. Xiao Huifeng instantáneamente rompió su compostura. Lu Mengyan, no te desagradaría. Esos ojos oscuros eran tan pesados que parecía como si ni un solo rayo de luz pudiera penetrarlos. Sieyú no estaba allí. Lu Mengyan ya no restringió su aura feroz, mirando oscuramente a Xiao Huifeng. Dijo: lo que sea que te guste, eso es lo que seré. Si ya no le gusto, debe ser porque he hecho algo mal, y lo cambiaré. El vino que Xiao Huifeng trajo de Wichen para mí era excelente, rico y suave con una fragancia sutil. Dijo que notó que me he sentido deprimido últimamente, así que hizo que alguien me enviara esto para animarme, pensando que una vez que mi padre regrese, no podré beberlo más. No pude resistirme y tomé una taza extra. Resultó que el vino tenía un golpe fuerte. A altas horas de la noche estaba ardiendo y me sentía fatal. En mis días, también sentí una pesadez abrumadora en mi cuerpo. Parecía que alguien estuviera llamando suavemente mi nombre junto a mi oído. Eres tú, eres tú, eres tú, mi señora, mi señora. ¿Qué señora o no señora? Ni siquiera estoy casado todavía. Molesto por el ruido, respondí bruscamente: no soy tu esposa. Los alrededores se quedaron en silencio al instante, justo cuando pensé que finalmente podría dormir en paz. Una repentina humedad hirviendo se extendió por el dorso de mi mano, pero pronto se limpió con cuidado. Eres tú mi esposa, la persona susurró en un tono lastimero, defendiéndose. Lo dijiste tú mismo, mi esposa solo puedes ser tú. Una vez le dije esto a Lu Mengyan, cuando estaba enfermo y miserable como un niño. Pensé que iba a morir, así que agarré entre lágrimas la mano de Lu Mengyan, obligándolo a prometer que su esposa solo podía ser yo. Si realmente estuviera muerto, no se le permitiría buscar a otro. No recuerdo bien si Lu Mengyan aceptó al final, pero me despreciaba tanto. Supongo que no recordaría estas cosas ahora. Nunca lo dije, nunca lo dije, nunca lo dije. Simplemente encuentro este sueño tan molesto. Ya estaba planeando mantener mi distancia de Lu Mengyan entonces. ¿Por qué sigo soñando con cosas relacionadas con él? Pensando esto, terminé diciéndolo en voz alta. La figura de esa persona de repente se puso rígida. ¿No te gusta Lu Mengyan? No, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? La voz baja y ronca tenía un temblor apenas perceptible. No quería responder, sintiendo solo un agotamiento abrumador, pero esa persona insistió obstinadamente en obtener una respuesta, preguntando una y otra vez por qué abandonó a Lu Mengyan. Porque es completamente aburrido. Molesto por la molestia, cerré los ojos y solté una excusa al azar. No puedo decir nada, y tampoco puedo tocarlo. Si me acerco un poco más a él, retrocede de inmediato. He terminado pareciendo un sinvergüenza acosando a un inocente. En el pasado, cada vez que le decía algo interesante, solo escuchaba con la mirada perdida y solo respondía con uno después de un largo rato, como si decir una palabra más le costara la vida, y mucho menos tomar la iniciativa de hablar conmigo. Incluso un perro que crío sabe cómo adularme, pero después de todos estos años, olvídate de intentar complacerme o acercarte. Lu Mengyan nunca me ha dado ni un trozo de madera. Esa linterna hace unos años tuve que molestarlo solo para conseguirla. Al principio, solo quería decir algunas palabras casuales para quitármelo de encima,
pero mi somnolencia se vio perturbada y el alcohol comenzó a subirme a la cabeza. Cuanto más hablaba, más agraviado me sentía. Simplemente me incorporé y comencé a contar las fechorías de Lumenyan una por una con los dedos. Al final, mi voz también bajó. Además, a Lumenyan no le gustó, y a mí también. Sí, la persona me interrumpió apresuradamente. Me di la vuelta, mi cabeza se movió con disgusto y al instante quedé aturdido. Creo que debo haber estado soñando demasiado audazmente, de lo contrario, ¿cómo podría haber visto a Lumenyan medio arrodillado junto a mi cama? Las comisuras de sus ojos estaban rojas e irritadas, como si acabara de llorar. Presionó los labios y susurró con seriedad: «Me gusta mi esposa». Tan pronto como pronunció las palabras, un rubor distintivo se extendió por el lado pálido de su rostro. Realmente debe ser un sueño. ¿Cómo podría Lumenyan decir que le gusto, y mucho menos llamarme su esposa? Ni siquiera me contó sobre su regreso a la capital. Miré a esa persona con una cara vacía por un rato, luego me cubrí con la colcha y me acosté, cerrando los ojos. Los movimientos se hicieron en un movimiento suave. Afortunadamente, esa persona no continuó molestándome, solo tomó mi mano y la frotó cuidadosamente contra la suya. Un suspiro de satisfacción escapó de su garganta. Sin nadie que nos molestara, me sentí somnoliento nuevamente, hasta que la persona junto a la cama me preguntó de nuevo en voz baja: «Ya que encuentras a Lumenyan aburrido, ¿qué clase de hombre te gustaría que fuera?». Me di la vuelta. Xiao Weifeng. Quería que Xiao Weifeng alejara a esta persona molesta en mi sueño, pero estaba extremadamente cansado. Solo logré gritar un nombre antes de volver a caer en un sueño profundo. Completamente inconsciente de que la persona a mi lado se puso rígida de repente, un fuego furioso de celos se encendió en esos ojos generalmente indiferentes. La mirada que cayó sobre mí tenía una pegajosidad indescriptible. Solo después de un largo rato se inclinó, sus labios rozaron mi muñeca y susurró con un tono suave y agraviado: «No puede abandonarme, mi señora, falta el acto de servidumbre de Lumenyan». Originalmente lo había sacado y lo puse en el pequeño gabinete junto a la cama, pero de alguna manera no se puede encontrar ahora. Lo que sea, de todos modos, Lumenyan es el príncipe heredero, por lo que este acto de servidumbre no es realmente un gran problema para él. Rápidamente saqué el asunto de mi mente. Pero Lumenyan comenzó a actuar de manera extraña. El cambio más obvio fue: finalmente dejó de usar esas ropas grises y opacas. Esta persona era naturalmente atractiva. Ahora, con su cabello oscuro cuidadosamente peinado y atado en una corona de pelo de jade rojo, la túnica blanca como la luna lo hacía parecer aún más apuesto y elegante. No pude evitar robar algunas miradas más. Es asombroso cómo tener a alguien en tu corazón puede hacer que incluso un bloque de madera comience a preocuparse por vestirse. ¿Estás perdido en tus pensamientos? No me di cuenta de que Lumenyan ya se había acercado a mí. Sostenía algo en su mano. Eché algunas miradas más y dije con sorpresa: «Tallado en madera». Sus pestañas ligeramente bajas revolotearon. Lumenyan susurró: «Ayu dijo que lo quería». «Mis manos son torpes, no lo hice muy bien». «No me disgusta». Ayu comenzó a hablar más, pero tal vez no estaba acostumbrado a decir tales cosas. Las palabras fueron dichas con varias pausas, fueron dichas vacilantemente. Noté que Lumenyan todavía tenía pequeñas heridas en sus dedos, probablemente por haberse lastimado accidentalmente mientras tallaba madera. Pero cuando dije que quería una talla de madera, forcé una sonrisa y le agradecí superficialmente. No noté la mirada de Lumenyan fija en mi cabello. Parecía desconcertado. «¿Por qué está Ayu hoy, maestro Lu?». La voz de Sang Yaro se interrumpió de repente. Al verme, la sonrisa en su rostro vaciló levemente, luego me ignoró, caminando directamente hacia Lumenyan con una sonrisa. «Señor Lu, solo lo estaba buscando por algo». Fruncí los labios, apenas conteniendo mi molestia por la rudeza de Sang Yaro. Estaba a punto de tomar la iniciativa para evitarla, pero nunca esperé que Lumenyan perdiera repentinamente la compostura y tomara mi mano. Ayu, su nuez de Adán, se movió ligeramente. Lumenyan me llamó. Su voz sonaba inusualmente tensa, su mirada tenía una obsesión inexplicable e inquietante. «Esa horquilla, ¿por qué la tiene en el cabello?». Sang Yaro llevaba o llevo una horquilla de jade rojo. Esta corona era originalmente de Lumenyan, y esta horquilla también era mía. La vi ese día cuando buscaba la escritura de compraventa. Pensé que no la usaría en el futuro, así que se la envié a Sang Yaro. Nunca pensé que estos dos la usarían hoy. Parece que compartimos un entendimiento silencioso. Forcé una sonrisa falsa. Pensé que el color le sentaba bien a mi prima, así que se la di. Lumenyan me miró aturdido, parecía un poco agraviado.
¿Qué hay de mí, tú, Ayu? Una voz familiar sonó desde atrás, mis ojos se iluminaron al instante, sin detenerse a considerar lo extrañas que eran las palabras de Lumenyan, sacudiéndose la mano, se levantó la falda y corrió hacia atrás. Padre había regresado, recordando estos días de mala alimentación y sueño, con miedo y preocupación constantes. No pude evitar sentirme agraviada. Me aferré a padre sin querer soltarlo. ¿Qué está pasando? La sonrisa de padre se desvaneció ligeramente después de mirar a las dos personas frente a mí. Su voz se profundizó. ¿Pero quién se atrevió a molestar a mi preciosa hija? Un destello de intención asesina apareció. El rostro de Sang Yaro se puso rígido e instintivamente trató de esconderse detrás de Lumenyan, pero Lumenyan permaneció en silencio. Esos ojos oscuros parecen haber perdido su habitual indiferencia tranquila. Me miraron fijamente sin pestañear, inquietos, incómodos. Al final, todo fue ferozmente reprimido, convirtiéndose en un deseo espeso y pesado, nada mucho, pensando que no podía permitirme ofender a ninguna de las dos personas detrás de mí. Sollocé y dije con tristeza, simplemente extraño demasiado a papá. Desde que mamá falleció, papá dejó de lado todas sus ambiciones y se concentró de todo corazón en cuidarme. Nunca antes había estado separado de papá por tanto tiempo. ¿Papá se ha ocupado de todos sus asuntos? Hace medio mes papá dijo de repente que tenía asuntos urgentes que atender, se fue corriendo a otro lugar durante la noche. Ni siquiera yo sabía dónde había ido papá. La mirada de mi padre recorrió inadvertidamente a Lumenyan. Luego se retiró rápidamente, levantó la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Mi padre trajo bastantes cosas. ¿Te gustaría ir a echar un vistazo? Sí, dije con urgencia, pero antes de mirar los tesoros, tenía algo más importante que decir. Tiré de la manga de mi padre. Yo regresaré a la capital en unos días. Lumenyan me interrumpió de repente. Esa corona de cabello de jade rojo se había quitado en algún momento. Se arrodilló directamente hacia mi padre. Arrodíllate. Se arrodilló. Este es el príncipe heredero de la dinastía actual. Me sobresalté tanto que me sobresalté y me giré para mirar a mi padre, pero nunca esperé que la expresión de mi padre fuera extremadamente tranquila. Encontré a tu familia, entendí, luego regresa. Mi padre sonrió. Pero sus ojos eran agudos. ¿Por qué te arrodillas ante mí? Deseo pedir tu consentimiento sobre un asunto antes de regresar a la capital. ¿Qué es lo que buscas? Busco. Lumenyan hizo una pausa, levantando los ojos para mirar. Yo, claramente todavía tenía esa expresión extremadamente indiferente. Pero las intensas emociones que se agitaban en lo profundo de sus ojos eran tan abrasadoras que instintivamente aparté la mirada, pero no pude entender de dónde venía esa extraña sensación. Lumenyan nunca dijo qué era lo que quería, solo se inclinó unas cuantas veces ante su padre, pero con cada reverencia, la expresión de su padre se oscurecía. Finalmente, con una cara lívida, apretó los dientes y maldijo, sin vergüenza inútil. La nuez de hierro en su mano fue arrojada pesadamente a Lumenyan. La frente estaba herida, sangre carmesí serpenteaba por el costado de la cara. Finalmente, goteando gota a gota, Lumenyan todavía arrodillado como si no sintiera dolor. Maestro Lu. Padre. Sang Yaoyaro se paró frente a Lumenyan, su expresión estaba alerta. Detuve a mi padre, suplicándole con fervor. Padre, por favor no recurras a la violencia, hablemos las cosas con calma, no tengo nada que decirle a esta bestia. Padre parecía completamente enfurecido y llamó a alguien. Sáquenlo de aquí. No, me horroricé instantáneamente, porque vi reaparecer las palabras que habían estado perdidas durante días. El padre de la protagonista femenina es demasiado despiadado. El protagonista masculino está a punto de arruinarse la cara. No te preocupes, el protagonista masculino no lo esquivó intencionalmente. Después de todo, si los forasteros ven esto, sabrán que la familia sí lo trata mal. Esto le da una razón legítima para romper lazos con ellos después de regresar a la capital. Los guardias ocultos del protagonista masculino están mirando. La familia sí no será arrogante por mucho más tiempo, así que entonces esto también fue intencional. Mi corazón se enfrió, preocupado de que una vez que Lumenyan se vaya, esos guardias ocultos saldrían corriendo y destruirían a la familia Sie. Apreté los dientes y me paré frente a Lumenyan. Está herido, no puede irse, incluso si realmente tiene que irse, no puedes irte. Con heridas y resentimiento hacia la familia Sie, pero Lumenyan aún se fue. Se lo llevaron. Un equipo de guardias se apresuró a entrar y lo agarró. El jefe de guardias se fue con una expresión sombría y palabras duras. La familia Sie ha lastimado a su amo y seguramente pagarán el precio. Sang Yaoyaro también se fue con ellos. Me odia tanto que definitivamente aprovechará esta oportunidad para hablar mal de mí frente a Lumenyan. Pensando en la identidad de Lumenyan,
no pude evitar tirar nerviosamente de la manga de mi padre. Padre Lumenyan, él quería decir que Lumenyan es el príncipe heredero. Nuestra familia luego enfrentaría desastres que ni siquiera mi padre podría resolver. No puedo dejar que Lumenyan guarde rencor contra la familia Sie, pero estas palabras simplemente no se pudieron pronunciar. Era como si algo me impidiera revelar la identidad de Lumenyan y el secreto detrás de esos caracteres. Pensando en esto, mis ojos se enrojecieron aún más de ansiedad, pero mi padre pensó erróneamente que estaba preocupado por Lumenyan. Su expresión previamente relajada se tensó una vez más. Después de un largo rato, suspiró. ¿De verdad te gusta tanto ese chico, Lu? Incluso después de que él te ha hecho algo tan imperdonable, miré a padre con los ojos llenos de lágrimas, no entendía qué había hecho Lumenyan para que padre se enojara tanto, instintivamente negué con la cabeza, no. Pero nunca esperé que padre se enojara aún más. En este punto, sigues mintiendo para proteger a ese chico, a mí, no padre, ¿de qué diablos estás hablando? Fue bastante difícil hacerle creer a padre que Lumenyan no me hizo nada, pero me resultó difícil explicar por qué ya no me gustaba Lumenyan, no quería mentirle a mi padre, me rasqué la cabeza con frustración, entonces un destello de inspiración golpeó. Llevé a padre de vuelta al patio cuando finalmente logré encontrar papel y un pincel, descubrí una gran multitud arrodillada en el patio, me congelé, padre, mi hija, padre, que había estado con el rostro sombrío, forzó una leve sonrisa y habló suavemente, tu patio es demasiado pequeño, te compraré uno nuevo, también te compré bastantes piezas de joyería y ropa en mi camino de regreso esta vez, tira todas esas viejas, hablando del final. El tono de padre estaba ligeramente afilado por la ira, al final, no fue solo el patio y la ropa y las joyas las que fueron cambiadas, incluso las criadas y sirvientes a mi alrededor fueron reemplazados, especialmente esas pocas piezas de ropa que más amaba. Padre las quemó directamente él. Personalmente lo supervisó y de vez en cuando soltaba una risa fría. Debido a esto, perdí los estribos con padre, corrí a la casa de al lado y le dije a Xiao Weifeng lo irrazonable que había sido padre desde su regreso. Esas personas han estado a mi lado durante tantos años, y padre simplemente los echó sin pensarlo 2 veces, sin mostrar piedad en absoluto, y esas ropas, tantas que ni siquiera he tenido la oportunidad de usar todavía, mientras hablaba, me dolía el corazón, pero... Inesperadamente Xiao Weifeng se rió después de escucharlo, dijo significativamente, dices que tu padre es irrazonable, pero no sabes que hay gente aún más irracional por ahí. Pregunté quién era, pero Xiao Weifeng se negó a decirlo. De acuerdo, entonces. Suspiré pero no presioné más, solo lo miré con una expresión preocupada. ¿Cómo es que tu resfriado no ha mejorado todavía? ¿Estás seguro de que no quieres que busque un mejor médico para que te vea? El rostro de Xiao Weifeng se puso rígido. Ayu dudó por un momento como si reuniera una especie de resolución desesperada. Ese Lu, un fuerte estallido interrumpió las palabras de Xiao Weifeng. Reconocí a la persona que irrumpió como uno de los guardias que se habían llevado a Lumenyan ese día. Miró a Xiao Weifeng y se acercó a mí, con un rostro inexpresivo, dijo, señorita Xie, el maestro se ha desmayado. Me quedé en silencio por un momento, luego me volví hacia Xiao Weifeng y le pregunté, ¿qué estabas a punto de decir sobre Lu? Nada mucho. Xiao Weifeng también tenía una expresión de madera. Ese día. Lu es bastante bueno, creo. Son los guardias de mi residencia los que deberían ser reemplazados. Miré a la gente que yacía desplomada fuera de la puerta, parecía haber algunos guardias de la residencia si dentro, debería comentarle esto a mi padre cuando regrese, por supuesto. Siempre que pueda regresar, nunca esperé que Lumengui fuera tan frágil como para que una sola nuez de hierro de mi padre pudiera hacer que su vieja herida volviera a estallar. Cuando me ves, se sorprendió al principio, y luego instintivamente. Entró en pánico y ocultó lo que tenía en la mano. ¿Eres tú? Ojos parpadeantes, una pizca de culpa escondida en mi interior, fruncí los labios. ¿Qué estás tratando de ocultar? ¿No es solo un vestido rojo? No me gusta el rojo aunque he visto a Sang Yaro Yaro usar vestidos rojos algunas veces. Esos guardias deben estar ciegos, dicen que Lumenyan se niega a regresar a la capital por mi culpa, y que solo yo puedo persuadirlo de regresar. Están diciendo tonterías a plena luz del día, pero a pesar de que durante mucho tiempo había tenido la intención de renunciar a que me gustara Lumenyan, al ver Lumenyan yacía gravemente herido en la cama, todavía sosteniendo las pertenencias de Sang Yaro Yaro. No pude evitar sentir una punzada de tristeza por mí mismo. Ese día, fue mi padre quien estaba equivocado,
pero pensando en el propósito de mi visita, tomé la iniciativa de dar un paso adelante y susurré una disculpa, si todavía estás enojado. Déjame disculparme en nombre de mi padre. Lumenyan de repente se quedó en silencio, vislumbré las venas abultadas en el dorso de su mano que descansaba sobre la colcha, los dedos de repente se apretaron y luego se soltaron, como si intentara reprimir. Algo seguramente no está tan enojado como para querer golpearme, murmuré para mí mismo, escuché la voz profunda de Lumenyan, ¿harías algo por Au? Me sorprendí y dudé, yo, no soy muy bueno cuidando a la gente si quieres, apreté los dientes. Justo cuando estaba a punto de decir que podía aprender, mi muñeca fue repentinamente agarrada, la fuerza utilizada no fue grande, tan suave que casi podría ser ignorado, pero al segundo siguiente Lumenyan de repente se inclinó, un beso extremadamente ligero aterrizó en el interior de mi muñeca, luego vino un dolor agudo, era Lumenyan mordiendo un suave trozo de carne en mi lado interno, sus dientes caninos rechinando suavemente, un jadeo de satisfacción escapó de su garganta. Miré hacia abajo y solo pude ver sus largas y rectas pestañas caídas, y los labios carmesí, estaba tan sorprendido que apenas podía hablar con claridad. Lumenyan, entonces, Au, ¿te quedarás y me harás compañía? Lumenyan levantó la cabeza y curvó sus ojos hacia mí, mi mente se quedó completamente en blanco, definitivamente este no es Lumenyan, nunca se comportaría como un sinvergüenza, así que mi mano se movió más rápido de lo que mi cerebro podía reaccionar, golpe. Padre aplastó la cabeza del príncipe heredero, abofeteé la cara del príncipe heredero, pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que la familia sí sobreviva? Pero nadie pudo responder esa pregunta por mí, vi cómo la cabeza de Lumenyan se giró hacia un lado por la bofetada que le di, el cabello negro caído cubría la mayor parte de la expresión de su rostro, afortunadamente, a Lumenyan no pareció importarle, en cambio, parecía como si yo fuera el que se asustó. Sus largas y gruesas pestañas cayeron con desaliento, contuvo el temblor en su voz y susurró, no tengas miedo de mí, retiré mi mano torpemente, no es tanto miedo, solo un poco demasiado sorprendente, después de un momento de silencio. Lumenyan preguntó de repente. No creo haberte visto usar este vestido antes, también quería pasar por alto este asunto, así que respondí rápidamente, toda mi ropa anterior fue tirada y quemada por mi padre. Lumenyan estaba algo desconcertado, pero rápidamente se calmó, si se queman. Que así sea, no eran nada valioso de todos modos, parecía un poco cansado, luego hizo que alguien me llevara a descansar primero, pero solo había dado unos pasos fuera de esa habitación, con mi agudo oído, capté los gemidos bajos y apagados de Lumenyan, ocasionalmente mezclado con algunos jadeos rápidos y urgentes, ¿esta persona está tan gravemente herida? No pude evitar sentirme incómodo, no fue hasta la noche que un sirviente trajo ropa nueva, trajiste también a los bordadores de la residencia Sie. Mirando el vestido con un estilo tan familiar, pregunté algo en blanco, naturalmente, no hubo respuesta, el subordinado de Lumenyan era como su amo, ambos eran tan silenciosos como almejas, realmente no estaba tan enojado, después de todo. Incluso un tigre puede ser intimidado por perros cuando está caído, mañana tendré que encontrar una manera de complacer a su amo, suspiré, pensé que no podría dormir, abrí mucho los ojos y me quedé mirando el dosel de la cama por un rato, pero pronto me sentí somnoliento, aturdido, pensé que había regresado al dormitorio del pequeño patio de la familia Sie, era el mismo que antes, aunque el patio recién cambiado era grande y hermoso, pero siempre me siento incómodo en todas partes. Ni siquiera es tan bueno como el lugar que Lumenyan organizó para mí, si tuviera que decir que está mal, es que hay demasiados insectos aquí. Al día siguiente, cuando me desperté, tenía bastantes manchas rojas en el cuerpo, mis manos estaban tan cansadas que ni siquiera podía levantarlas, tal vez había estado luchando contra insectos toda la noche en mis sueños. Pensé en ello pero no le presté mucha atención, es solo que la cara de Lumenyan se había hinchado aún más severamente después de una noche, esa huella de mano deslumbrante me hizo sentir un poco culpable, pero parecía estar de muy buen humor, especialmente cuando notó que llevaba la ropa nueva enviada por los sirvientes de su casa. Fue como si un rayo de luz hubiera caído en esas pupilas negras como la boca del lobo. Estaba visiblemente de muy buen humor, era extremadamente extraño, me sentí algo desconcertado y tuve una vaga sensación de que algo andaba mal y me quitó el cuenco de medicina. ¿Te quemaste la mano? Negué con la cabeza, no soy tan delicada, pero Lumenyan no me creyó, al ver el más mínimo enrojecimiento en mi mano, se apresuraría a aplicar una gruesa capa de ungüento invaluable. Me había acostumbrado al cuidado de Lumenyan, después de todo. Siempre ha sido así desde que era joven, aunque me trató con algo de frialdad, me cuidó con meticulosa atención, incluso lo hizo mejor que las criadas y sirvientes que me rodeaban, si no fuera por el hecho de que a medida que envejecemos, tenía que
Haber límites entre hombres y mujeres. Me quedé aturdida por un momento, luego miré a Lumenyan, frunció los labios, frunció el ceño con fuerza, acunó cuidadosamente mi palma, las delgadas yemas de los dedos aplicaron suavemente el ungüento, asegurándose de que se extendiera completamente, luego se deslizó por los espacios entre los dedos, sin dejar rastro intacto, hasta que esa mota roja desapareció por completo. Debería haber sido un gesto extremadamente apropiado, pero por alguna razón. Cuando lo realizó Lumenyan inexplicablemente hizo que el corazón se acelerara y las mejillas se sonrojaran. De repente recordé que Lumenyan había estado durante varios días con esa marca de bofetada roja e hinchada en su rostro. Un pensamiento audaz y casi increíble comenzó a surgir gradualmente, giré la cabeza nervioso, pero mis ojos se abrieron abruptamente cuando vislumbré un tono familiar de verde en la cama por el rabillo del ojo. ¿No era ese el feo sobre que le di a Xiao Weifeng? ¿Por qué está aquí con Lumenyan? Tal vez mi mirada era demasiado intensa. Lumenyan pareció sentirlo y levantó la vista, hizo una pausa, luego movió su cuerpo casualmente, lo suficiente para bloquear mi línea de visión. Suficiente. Lu, ¿te gusto? Dos voces sonaron simultáneamente. El cuerpo de Lumenyan se puso rígido instantáneamente, no movió un músculo, solo sus ojos oscuros me miraron fijamente, lo miré y le pregunté de nuevo, ¿te gusto? Si no, ¿por qué sigues tan complaciente conmigo? Si no, ¿por qué me cuidas tan meticulosamente y con tanto cuidado? Si no te gustó, ¿por qué guardarías en secreto el sobre que le di a otra persona? De repente me di cuenta de algo. Parece que desde que pude ver esas palabras que aparecían inexplicablemente, nunca le pregunté a Lumenyan qué pensaba, creí esas palabras, luego me convencí de que Lumenyan me guardaba rencor y guardaba rencor a la familia Xie, y que en el futuro haría la vista gorda ante los desastres que nos sucedieron a mí y a la familia Xie. Así que parece que no me gusta Lumenyan tanto como pensaba. Pensando en esto, me sentí un poco culpable, pero Lumenyan permaneció en silencio. Me rasqué la mejilla torpemente. Si es difícil de decir, lo hago. Una voz ronca se suprimió mientras hablaba. Lumenyan habló casi con urgencia, me gusta Au, pero luego pareció que sintió que era inapropiado. Frunció los labios y tragó saliva torpemente, luego, algo avergonzado, giró la cabeza. Sin embargo, me permitió ver claramente el lóbulo de la oreja escondido debajo de su cabello oscuro, tan rojo que parecía a punto de gotear sangre. Lumenyan repitió en voz baja. ¿Adoro a Au? Pregunté 2 veces, respondió 2 veces, luego el lugar donde nuestras palmas se tocaron instantáneamente se volvió ardiente. Instintivamente retiré mi mano y cambié de tema. La medicina se está enfriando, Alu, deberías beberla primero. Lumenyan tarareó en acuerdo, pero de alguna manera, pude sentir una pizca de agravio en él, especialmente al levantar el tazón de la medicina. Pausó su movimiento y susurró en voz baja, Au quiere que tome la medicina. Mi corazón se apretó con fuerza. No me atreví a encontrarme con la mirada de Lumenyan, bajé la mirada y forcé una ligera risa. Tienes que beber la medicina para que puedas recuperarte más rápido, ¿está bien? Lumenyan levantó la cabeza sin dudarlo y se lo bebió todo de una vez. Au. Para mi sorpresa, de repente se inclinó y besó el interior de mi muñeca. La punta cálida y húmeda de la lengua era inusualmente vívida, un sin precedentes. Una sensación de hormigueo se disparó hacia arriba, llegando profundamente al corazón. Vamente intenté retirar mi mano, pero Lumenyan la sujetó con una fuerza irresistible. Luego vino un dolor agudo, dolió mucho más que la vez anterior. Jadeé bruscamente, pero el culpable que me había mordido parecía aún más agraviado que yo. Lumenyan acarició mi mano, sus ojos oscuros ocultando un deseo sorprendente. Susurró, tienes que esperarme. Lumenyan, quien había caído en coma, fue llevado al carruaje por sus subordinados y dijo que le gustaba. Lo había planeado todo, sin olvidar que alguien se llevara también a Sang Yaro. Encontrando la mirada triunfante de Sang Yaro, no pude evitar pensar amargamente para mí mismo. Cuanto más lo pensaba, más sentía que Lumenyan podría ser como yo, todo palabras y nada de acción. Antes de irme, le devolví el colgante de jade a Lumenyan, porque justo la noche anterior, me enteré de la raíz de ese desastre. La familia Xie era inmensamente rica, su considerable fortuna había atraído durante mucho tiempo la mirada codiciosa del magistrado del condado local, por lo que a través de la colusión entre funcionarios y bandidos, la familia Xie fue destruida y sus miembros perecieron. Me apresuré a regresar para contarle a mi padre sobre este asunto, pero mi padre no mostró ninguna sorpresa, solo sonrió, me dio una palmadita en la cabeza y dijo con emoción, Miau finalmente ha crecido, padre, no te preocupes. Mi padre dijo que había sabido sobre estas cosas durante mucho tiempo y que había preparado un plan infalible desde hacía mucho tiempo. Estaba algo desconcertado. Entonces mi padre cambió de tema de repente y me preguntó con una sonrisa, ¿Au quiere ir a Jiangnan?
La casa de mi madre está en Jiangnan, mi padre dijo que ha querido venir durante mucho tiempo, no hay nada de malo en eso, la familia sí está sana y salva, mi padre y yo todavía estamos vivos y bien, de vez en cuando todavía recibimos cartas de Xiao Weifeng. Las cartas dicen que el magistrado del condado local ha sido decapitado, debido a que los funcionarios y los bandidos estaban conspirando, afortunadamente, te fuiste temprano, se lamentó Xiao Weifeng en la carta. Escuché que un funcionario corrupto planea atacar a la familia si a continuación, todo coincidió con esas palabras que aparecieron inexplicablemente. Lo único que sentí extraño, negué con la cabeza, decidiendo no pensar en Lumanyan, ya había regresado a la capital para convertirse en el príncipe heredero, e incluso le había prometido a Sang el puesto de princesa heredera. Naturalmente no habría más enredos conmigo. En cuanto a las palabras pidiéndole que esperara, no las tomé en serio. Comencé a aprender las formas de negocio de mi padre, pero los resultados no fueron muy buenos. Solo un pequeño restaurante logró sobrevivir a duras penas bajo su administración. Mi padre había hecho todo lo posible, pero al final enfrentó la realidad, decidió buscarme un yerno que viviera con nosotros. Dije que estaba bien, el erudito de al lado era bastante bueno. Al día siguiente el erudito se mudó, mi padre suspiró suavemente, solo mala suerte, no sé quién estaba hablando de eso, más tarde me encapriché del nuevo y apuesto contador de la taberna de la familia Xie, pero antes de que pudiera decir unas palabras, me rechazó apresuradamente. Gracias por su amabilidad, señorita, pero ya estoy casado, aunque fue una niña prometida a mí en mi juventud, nunca sería un hombre sin corazón, yo porque suena tan extraño justo cuando me estaba devanando los sesos para encontrar al tercero, alguien tropezó en mi pequeño restaurante agarrándome la pierna y sollozando, antepasado, por favor, detente, era Sang Yao Yao, a quien no había visto en mucho tiempo. Pensé que Sang Yao Yao ya había ido a la capital en todo su esplendor para convertirse en la princesa heredera, no le importaba su imagen mientras mordía la pierna de pollo, incluso se tomó un momento para maldecir brutalmente a Lumenyan, casi me exprime seco este. Sinvergüenza de corazón negro, Sang Yao Yao dijo que no era de este mundo, su propósito al venir aquí está el perfeccionar la trama de este mundo, es decir, servir como la protagonista femenina destinada que salva al sombrío protagonista masculino y lo ayuda a lograr su dominio. Exactamente, los comentarios de bala que viste fueron en realidad los que te dejé ver intencionalmente al confesar. Sang Yao Yao se sintió bastante culpable, dijo que solo quería que tomara la iniciativa para alejarme de Lumenyan. De esa manera, podría traerlo más fácilmente de regreso a la capital y la trama podría continuar desarrollándose. La muestra de amor era falsa, la promesa del puesto de princesa heredera también era falsa, era solo para separarme de Lumenyan. Pero ¿quién sabía que la trama ya se había derrumbado? ¿Cómo podría derrumbarse? Estaba un poco confundida. ¿No te llevó de regreso a la capital por su propia iniciativa? Por supuesto que lo hice. Sang Yao Yao esbozó una sonrisa amarga, solo me estaba usando como una herramienta, siempre que había peligro, me usaba como escudo, e incluso me obligó a revelar la trama con anticipación para despejar los obstáculos en la capital, todo solo para que pudiera darse prisa. De repente se detuvo a mitad de la oración, Sang Yao Yao respiró hondo y me apretó la mano con fuerza. Querida hermana, considerando que te ayudé a prever el peligro de antemano, por favor, di una buena palabra por mí. Esta persona estaba llorando tan lastimosamente, los invitados de los alrededores estaban todos asustados, no podía liberar mis manos, así que solo pude suspirar, pero tampoco puedo ver a nadie, tú puedes verlos. Sang Yao Yao dejó de llorar de inmediato, sus ojos brillaban mientras me entregaba un sobre. Solo coloca esto debajo de tu almohada cuando duermas esta noche. Sang Yao Yao dijo que vería a Lumenyan esta noche, pero esperé hasta que me cansé y seguí sin verlo. Engañado de nuevo, pensé con enojo, pero a altas horas de la noche, presentí vagamente que había una persona extra a mi lado de la cama, me sobresalté mucho, pero antes de que pudiera reaccionar, esa persona ya, con facilidad practicada, se había subido a mi cama, envolviendo suavemente sus brazos alrededor de mi cintura. Una voz ronca y familiar llegó a mis oídos. Mi señora, yo antes, siempre era señorita o Xie. Me costó mucho persuadirlo para que finalmente me llamara Yu, pero después de decirlo fruncía los labios y se volvía frío, como si me hubiera aprovechado de él. ¿Quién es el que descaradamente me llamaba esposa una y otra vez después de meterse en mi cama por la noche? ¿Quién es el que no tiene vergüenza alguna? Contuve la respiración, queriendo ver qué estaba haciendo Lumenyan, pero nunca esperé que sus acciones se volvieran cada vez más escandalosas. Frotarse y presionarse contra mí no era suficiente, incluso quería usar mi mano
Solía dormir profundamente todas las noches cuando vivía en casa de Lumenyan, pero mis manos estaban extremadamente cansadas por la mañana. Pensé que era por luchar contra los insectos que me desgastaban. Poco sabía yo, mi señora, no está siendo buena. Claramente. Prometiste esperarme, pero te fuiste sin decir una palabra, y ahora vas a buscar a otros. ¿Pueden servirte tan bien como yo? Lejos de ser tan silencioso como durante el día, Lumenyan se enfadaba más cuanto más hablaba, pero pronto su tono se volvió feroz. Pero no importa, ¿no vivirán lo suficiente para casarse con la dama? ¿Quién dices que no vivirá mucho? No pude soportar escuchar más. Agarré la mano cada vez más inapropiada de Lumenyan, mi tono sombrío. La figura detrás de mí se puso rígida de repente. ¡Ay Dios! Había vuelto a su distanciamiento diurno. Me reí exasperada. Intenta fingir una vez más. No era la primera vez que Lumenyan se metía en la cama por la noche, solía hacerlo a menudo en la residencia Sie. Sé más detallado, la gente a mi alrededor había sido engañada por Lumenyan durante mucho tiempo. No es de extrañar que mi padre estuviera tan enojado cuando regresó. Pensé distraídamente, ella es la persona de Lumenyan. ¿Qué pasa con esa ropa y joyas? De repente recordé que se llevaron a Lumenyan a toda prisa ese día. Muchas cosas quedaron desordenadas. Por ejemplo, esa prenda en la cama se parecía mucho a un vestido de novia. La técnica de bordado me resultaba muy familiar. En ese momento incluso sospeché que Lumenyan había secuestrado a la bordadora de la familia Sie, y mi padre estaba tan enojado que quería quemar esas prendas. Lumenyan estaba tan encantado de verme con esas ropas. Me detuve por un momento. Mi mirada cayó inconscientemente en los hermosos y delgados dedos de Lumenyan. De repente pregunté quién hizo toda mi ropa. Mis dedos se curvaron ligeramente, sintiéndome un poco incómodo. La voz de Lumenyan era extremadamente tensa. Soy yo. Después de recibir esta respuesta no del todo inesperada, mi primer pensamiento fue, es Lumenyan, ese sinvergüenza, todavía bordando el vestido de novia incluso estando gravemente herido en la cama. Me probé ese vestido, me queda perfecto. Incluso dije que Lumenyan nunca me dio nada. ¿Quién hubiera pensado que incluso las prendas íntimas y cada artículo en el dormitorio fueron arreglados personalmente por Lumenyan? No es de extrañar que dijera que ese lugar se sentía tan cómodo. Para vivir por un momento me sentí avergonzado y molesto. Dije enojado, entonces, ¿por qué siempre eres tan frío conmigo durante el día? Lumenyan apretó los labios con fuerza sin hablar, su rostro estaba pálido. Después de un largo rato, finalmente habló en voz baja, Yu, no me desagrada, había algo extraño en su condición. Fruncí el ceño, agarrando con fuerza la barbilla de Lumenyan para obligarlo a levantar la cabeza. Solo entonces me di cuenta de que las comisuras de sus ojos estaban completamente rojas. Me miró en silencio, en un abrir y cerrar de ojos. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente goteando sobre el dorso de mi mano, increíblemente escaldando. De repente me puse nervioso. ¿Por qué lloras? Incluso yo, una niña, no lloro tanto como él. ¿No te gustan los que son demasiado pegajosos? Los dedos debajo de la manga temblaron incontrolablemente. La voz de Lumenyan era muy suave, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Ese gato, ¿no te gusta eso? Me congelé. Ese gato, tuve un gato una vez, pero luego me cansé de él. ¿Pero qué tiene eso que ver con si me gustan los pegajosos o no? Lumenyan dijo que cuando me trajeron el gato por primera vez, no me prestó atención, sin embargo, lo adoraba aún más. Más tarde, el gato se volvió pegajoso, pero a Au ya no le gustaba. Si Au descubre que soy una persona tan obsesiva, seguramente se cansará de mí. Su voz temblaba incontrolablemente. Nunca esperé que fuera por tal razón. Entonces sabes que el gato ya tiene otro dueño, e incluso me lastimó por otra persona. El llamado apego es solo la astucia del animal, tratando de complacerme. Estaba enojado y divertido. Lumenyan también levantó la vista de repente, aturdido. La persona generalmente distante y etérea me miró aturdida. Las lágrimas aún brillaban en sus pestañas, así que sus dedos se apretaron de repente. Lumenyan preguntó con voz ronca, ¿aún no le desagrada este comportamiento mío? Antes de que pudiera hablar, levantó la mano para detenerme. Espera. Lumenyan ya no me miraba, su voz se volvía cada vez más tranquila, pero cada palabra parecía abrir una herida con costra, dejando que la sangre fluyera libremente. Quiero estar cerca de Au en todo momento, hacer las cosas más íntimas con Au. Quiero que los ojos y el corazón de Au solo me tengan a mí en ellos. A veces, cuando veo a Au reír y hablar con otros, no puedo evitar desear que esa persona simplemente desapareciera. Au estaría asustada entonces, lo odiaría,
la última oración fue muy suave, tan suave que parecía que una sola ráfaga de viento podría dispersarla, pero noté que Lumenyan estaba temblando, un temblor incontrolable. No se atrevió a mirarme, pensé por un momento, luego extendí la mano y tomé la mano de Lumenyan. ¿Está así de cerca? No, aún más cerca. Entonces si no me gusta, ¿me obligarás? No. De repente levantó la cabeza, diciendo cada palabra con la mayor seriedad, nunca obligaré a Awa a hacer nada. ¿No le gusta? Entonces, ¿por qué debería tenerte miedo? Incliné la cabeza para mirarlo. ¿Porque ya no me llamas esposa? Disfruté mucho escuchándolo, luego todo se calmó, la mirada, enfocada hasta el punto de casi obsesión, cayó sobre mí, sin ningún ocultamiento, pero ese rostro hermoso y hermoso de repente se sonrojó de un rojo brillante. Parece más como si yo fuera la que lo estaba molestando. Divertida por la vista, tiré del cuello de Lumenyan e intenté besarlo, pero él retrocedió en pánico. ¿Eres tú? No, no debes. ¿Por qué no? Dije con un tono feroz. Lumenyan recuperó un rastro de razón en sus ojos, se dio la vuelta torpemente y susurró, si te arrepientes, esto no es bueno, así que incluso si es insoportablemente difícil de soportar. Lumenyan solo me besó la muñeca. Pero ahora que estamos en la misma cama, ¿creerán otros que somos inocentes? Después de que dijiste tales cosas antes, ¿seguirán creyendo otros que somos inocentes? Tan pronto como se pronunciaron las palabras, el rostro de Lumenyan se puso un poco más pálido, balbuceó una disculpa hacia mí, no acostumbrado a tal formalidad, tomé asiento con valentía en su regazo, dije con una sonrisa. ¿O realmente vas a verme casarme con otra persona? En un instante, la ferocidad y la posesividad en los ojos de Lumenyan ya no se pudieron ocultar, pero se desvanecieron por completo en el momento en que nuestras miradas se encontraron. De repente recordé la evaluación de Sang Yororo de esta persona durante el día. Hipócrita, realmente lo es. Las comisuras de sus ojos gradualmente adquirieron un tenue tono carmesí, la nuez de Adán de Lumenyan se balanceó, como si estuviera suspirando. ¿Me estás tomando el pelo de nuevo? Entonces encontraré a alguien más. Hice un movimiento para levantarme, pero Lumenyan me agarró la muñeca, rara vez mostraba tanta ferocidad. No, el movimiento fue demasiado fuerte, un objeto cayó de su ancha manga, rápidamente lo recogí, una cadena. El rostro de Lumenyan se puso rígido, volví en mí, ¿planeas atar? Levántame y llévame de regreso esta noche. Mi voz se hizo más fuerte mientras hablaba, pensé para mí mismo, si Lumenyan realmente hizo esto, definitivamente estaría enojado, del tipo que no se puede calmar sin importar cuánto intentes persuadirlo. Pero inesperadamente Lumenyan cerró los ojos con algo de vergüenza, no, que estaba un poco desconcertado. Lumenyan frunció los labios, luego, bajo mi mirada atónita, bajó la cabeza, mordiendo la cadena, se ató las manos poco a poco simplemente. Perfecto. Luego, algo avergonzada, comenzó a explicar, no está preparado para un tú. Jadeé en estado de shock, me pregunté qué demonios había aprendido Lumenyan después de su viaje a la capital. La venganza terminó, y ahora ya no soy el príncipe. Sus oscuros ojos de samba estaban fijos en mí, un extremo de la cadena ya había sido empujado en mi mano, junto con él vino un contrato de servidumbre que parecía demasiado familiar. El joven hizo una pausa, una suave y acuosa sonrisa curvándose en las comisuras de sus labios, dijo con la mayor seriedad, ahora, solo Lumenyan de la familia Sie permanece. Esta vez, fue mi turno de mirar fijamente a Lumenyan. Siempre supe que este hombre era guapo, pero nunca esperé que cuando sonriera, es tan atractivo. No pude resistirme a inclinarme, picoteé la comisura de los labios de Lumenyan, que se habían tensado ligeramente después de que terminó de hablar, de repente esbozando una sonrisa. Entonces, todavía tienes el regalo de compromiso para casarte conmigo, dijo mi padre, incluso si es un yerno que vive con nosotros, el regalo de compromiso no se puede omitir. La familia Sie siempre ha sido así de dominante. Las comisuras de sus ojos, que se habían levantado, se enrojecieron una vez más, pero esta vez, una luz cae en la oscuridad sin fin, pero nunca se extingue. Lumenyan levantó la vista con una sonrisa, complaciendo mi travesura, llamó mi nombre suavemente una y otra vez, un jadeo escapó de los labios, finalmente se convirtió en un suspiro de satisfacción. Hace mucho que la admiro, mi señora. Xiao Weifeng dijo que Lumenyan le había quitado muchas cosas, también hirió a muchos de sus guardias. Las cuotas de entrenamiento de su infancia aún no se han pagado, tiene que regresar y pagarlas una por una. Ahora que es el príncipe heredero, no puede seguir evitando sus deudas, ¿verdad? El tono de Xiao Weifeng era feroz, y padre nunca me lo ocultó después, dijo que de hecho fue Lumenyan quien lo alertó de las intenciones maliciosas del magistrado del condado, pero también fingí romper con él, ayudándolo a eliminar algunos enemigos. No le debo nada a ese cachorro de lobo. Dicho esto,
pero sé que padre siempre menosprecia a las personas que elijo, se ha burlado más de una vez, de tanta gente, no podrías encontrar uno solo mejor que ese cachorro de lobo, verdaderamente inútil. Encogí el cuello pensando que después de todo, solo hay un Lumenyan, sabía que estaban esperando a Lumenyan, sabía que yo también estaba esperando, afortunadamente todavía me las arreglé para esperar. Él de 24 años desde la perspectiva de Lumenyan a Lumenyan realmente le disgustaba esa chica llamada Xiaoyu, ruidosa, molesta, todavía increíblemente débil, aunque sabía que Xiaoyu lo había salvado. También sabía que lo habían comprado para ser su novio en una boda para disipar la mala suerte, pero aún así lo detestaba, pensó con malicia, porque en este mundo todavía hay gente que puede vivir tan ingenua y felizmente. Xiaoyu parecía quererlo mucho, siempre quiso que la acompañara y lo obligó a comer muchas cosas, a comer bien y a fortalecerse para evitar enfermarse fácilmente, pero ella misma come demasiado, ¿y no sigue siendo una persona enfermiza? Lumenyan encontró a Xiaoyu realmente molesto y un poco mentiroso. Xiaoyu está enfermo de nuevo, fue golpeado de nuevo, entonces, ¿por qué Xiaoyu no puede morir simplemente? De esa manera él también podría morir antes, de todos modos, la vida no es tan interesante. Xiaoyu golpeó a esos niños que lo acosaron, dijo que debería haberse defendido, si realmente pasaba algo, ella asumiría la culpa, pequeña mentirosa, claramente. Justo ahora estabas tan asustada que se te llenaron los ojos de lágrimas, diciendo que lo ayudarían a defenderse, pero terminaron tropezando consigo mismos cuando recogieron el palo, llorando de dolor mientras seguían tratando de consolarlo. ¿Qué? Tonto, creo que solo me golpeé la cabeza, podría ser que me he vuelto aún más tonto. Definitivamente no quiere quedarse atascado con un tonto. Xiaoyu dijo que podía enviarlo a estudiar, en realidad no estaba tan entusiasmado con ir a la academia, simplemente no quiero hacerle compañía a esta chica. Escuchar su parloteo es realmente aburrido, pero Lumenyan escuchó que Xiaoyu, para obtener la aprobación de su padre, aceptó hacer muchas cosas que no le gustaban, como practicar caligrafía, como bordar. ¿Qué chica podría pincharse tanto los dedos con el bordado que parecen zanahorias? Xiaoyu vino a él otra vez, llorando y gimiendo, diciendo que necesitaba que soplara para que mejorara. Lumenyan realmente no quería hacer algo tan infantil, así que miró al que empezó todo, frunciendo el ceño, pensó, ¿es el bordado realmente tan difícil? El bordado no es difícil en absoluto, es simplemente porque Xiaoyu es qué tontería tan increíble. Ya lo había aprendido. Quemaron el libro y lo castigaron de nuevo. Pero por primera vez, Lumenyan no tuvo la malicia de pensar que sería mejor que Xiaoyu muriera. Simplemente se quedó mirando las llamas con la mirada perdida, pensando, resulta que Xiaoyu depende tanto de él. Más tarde volvió a recibir el libro y el viejo erudito respondió desinteresadamente a sus preguntas sin esperar nada a cambio. ¡Qué tontería! ¿De verdad creía que no sabía quién lo había enviado? Pero Lumenyan estaba molesto. Por culpa de la compra del libro, Xiaoyu había estado pasando mucho tiempo con el chico de la familia Xiao. Realmente no le gustaba Xiao Weifeng. Lumenyan tuvo un sueño. En el sueño él era el protagonista masculino de este mundo, pero Xiaoyu era simplemente una protagonista femenina secundaria. En el sueño no le gustaba Xiaoyu. Incluso más tarde observó fríamente cómo torturaban a Xiaoyu hasta la muerte. ¿Cómo era posible? Lumenyan sintió que este sueño era realmente absurdo, porque Xiaoyu no era malo en absoluto, solo tonto y tonto, ¿cómo podría no gustarle Xiaoyu? No fue hasta más tarde que Zhang Yaoyao entró en la residencia Xia, y en ese sueño, también había una protagonista femenina llamada Zhang Yaoyao. Lumenyan se enamoraría de Zhang Yaoyao, Xiaoyu morirá, ja, qué broma, pensó Lumenyan con frialdad, luego, sin ninguna expresión, apuñaló su propio brazo ferozmente con un cuchillo, como castigo por perder el control después de ver a Zhang Yaoyao hoy, él es el amo de este cuerpo. Se descubrió que ocultaba la ropa de Xiaoyu. Xiao Min estaba furioso. Casi lo golpea hasta la muerte, pero Lumenyan se arrodilló, luego lentamente se inclinó ante Xiao Min, pensó maliciosamente, lo peor estaba por venir. Lumenyan había desarrollado una adicción, solo por Xiaoyu. No podía reprimir el deseo de tocar, quería abrazar a Xiaoyu, quería estar cerca de Xiaoyu en todo momento, quería Xiaoyu solo lo veía a él, descendiendo gradualmente a la locura y la obsesión. Pero todo esto terminó cuando a Xiaoyu dejó de gustarle ese gato, a Xiaoyu no. Le gustan las cosas pegajosas, por lo que todos los deseos y anhelos fueron reprimidos. Lumenyan pensó, ¿qué tipo de persona le gusta a Xiaoyu? Entonces él sería ese tipo de persona.
mientras le guste a Xiaoyu, el corazón de Lumenyan pertenece a Xiaoyu. Quiere a su Xiaoyu que cada año esté libre de preocupaciones, que cada año sea pacífico y saludable.